Hoy vamos a hablar sobre el pensamiento. El pensamiento puede servir para destruir o para construir, dependiendo de lo que yo traiga a mi mente. Las posibilidades del pensamiento son infinitas. De acuerdo a como yo pienso, mi mente se reestructura o se mantiene. Lo que mantiene la estructura de la personalidad es el pensamiento. Por eso, por el solo hecho de que una persona cambie su forma de pensar, cambia su personalidad. Por ejemplo, si tú quieres sufrir, te pones a pensar en algo desagradable. La fuerza que algo puede tener sobre ti es la que tú le estás dando con tu mente. Cuando dejo mi pensamiento suelto, toma todos los archivos que hay en mi mente y se transforma en caótico. Pero cuando yo aprendo a dirigir mi pensamiento voluntariamente, este va a reprogramar mi mente. Piensa siempre lo mejor de todo cuanto existe o suceda y estarás cambiando tu estructura mental. Recordemos que toda experiencia física que vive un ser humano es un resultado directo de su estructura mental. Lo que yo creo en mi mente tiende a manifestarse afuera. Yo mismo creo la correspondencia. Si yo creo en mi mente un mundo caótico, lo que voy a encontrar afuera es caótico para mí. Cuando los pensamientos se originan en codificaciones falsas de la mente, los resultados externos son poco satisfactorios. Tenemos grandes conflictos de relación porque la información que utilizamos es poco propicia para hacer relaciones armónicas. Nos enfermamos fácilmente porque nuestros pensamientos no son de amor, sino de rechazo al cuerpo y de rechazo a la vida. Esto nos lleva a irnos en contra de las leyes del universo y sufrimos porque pensamos que el mundo en que vivimos es injusto e inapropiado. Solo podemos cometer errores por dos razones. Una es por falta de información y la otra es por falta de entrenamiento. Para que una persona decida cambiar la información que hay en su mente, solo hay una forma: que se dé cuenta de dos cosas. Que los demás no tienen la culpa de lo que a él le pasa. Y la segunda, que comprenda que el resultado desagradable que está obteniendo se está originando debido a una información falsa. Nadie le puede cambiar la información a otro. Lo que puede es darle herramientas para que lo haga, pero la decisión es personal y solo lo hará cuando le encuentre lógica y se dé cuenta de que el problema es él y que no tiene nada que ver con los demás. Si pienso que alguien tiene la culpa de lo que a mí me pasa, me lleno de rencores y de odios. Pero si tengo información adecuada y pienso que lo que me sucede es el resultado de mi propia experiencia y que esta es la oportunidad de aprender lo que vine a aprender, así no me voy a llenar de rencores ni de odios. El pensamiento es muy poderoso. Lo puedo usar para destruirme o lo puedo usar para sanarme. El único problema es usar el pensamiento desde ideas falsas y no saber que son falsas y no saber el daño que me estoy causando a mí mismo. Recordemos que todos los errores son involuntarios. Nadie se equivoca voluntariamente.
El problema es que alguien comete un error y me puedo causar una gran herida mental, llenándome de odio y rencor contra esa persona sin darme cuenta que con ese odio y rencor me estoy haciendo daño a mí mismo. No que el otro me está haciendo daño, porque yo no sé la capacidad que tengo para herirme con el pensamiento. Durante muchos años nos hemos hecho mucho daño. Hemos herido nuestra mente, la hemos contaminado, pero nadie te ha hecho daño. Lo has hecho tú mismo. Por favor, deja de herirte, deja de lastimarte, deja de hacerte daño tú mismo. Las demás personas a tu alrededor cometen errores, pero el daño te lo haces tú, no ellos. Entender esto será lo que nos permita, primero, dejar de dañarnos y luego sanarnos. Todo comportamiento se origina en la mente y la fuerza que tiene el comportamiento se la da el pensamiento. Si mi comportamiento es inapropiado, mis resultados externos serán desastrosos. El conflicto sentimental y emocional es el mayor consumidor de energía vital que existe. Es como un cortocircuito. Si tengo la energía vital muy alta, podré activar la zona de luz, que es una zona de claridad mental, de paz, armonía, satisfacción e imperturbabilidad muy grandes. La zona de penumbra es donde usualmente nos encontramos. Ahí estamos más o menos equilibrados, pero con susceptibilidades de ofendernos, de alterarnos. Y después está la zona oscura. Esa es la zona depresiva. Es la confusión. Ahí la persona no le encuentra sentido ni propósito a nada. Se llena de miedo. Se le disparan todas las angustias. Sin embargo, nada es grave. Grave es lo que puedo pensar acerca de algo. Recuerda, nadie puede perder lo que necesita, ni conseguir lo que no necesita. Estas son leyes, y si pensamos de esta manera, nuestro proceso va a ser mucho más armónico. Voy a dejar de creer que las personas me hacen cosas, y voy a dejar de depender de los demás, o de las circunstancias, para mantener mi paz. Todos los seres humanos tenemos derecho a opinar, a tener creencias, a vivir experiencias, pero cada uno de nosotros está muy lejos de ser las opiniones de los demás. Si alguien te agrede o descalifica, mira a esa persona amorosamente y piensa esto: esta persona tiene todo el derecho a tener una opinión de mí. Es lamentable que tenga una opinión con la que él se siente muy mal. Yo no tengo nada que ver con sus opiniones, porque yo soy una creación perfecta de Dios. Y le dices a esa persona: mira, entiendo que te puedas estar sintiendo mal. Si hice algo con lo que te ofendí, por favor discúlpame. No era mi intención hacerlo. Y si me equivoqué, estaré dispuesto a hacerlo lo mejor que pueda la próxima vez. También puede pasar que una persona te alabe. Entonces puedes pensar lo siguiente: esta persona tiene todo el derecho a tener una opinión de mí. Qué bueno que se sienta bien con lo que piensa. Pero yo solamente soy una creación perfecta de Dios.
Si alguien se ha formado una opinión equivocada de mí, puede ser por dos motivos. Uno, que yo haya cometido errores involuntarios y que esa persona se sienta mal por esa razón, a lo cual tiene derecho, pero no me voy a ofender por eso ni le voy a dar fuerza a eso. Y la otra es que no haya cometido ningún error y la persona cree que sí. Y haré lo mismo. Si he cometido un error, sin afectarme por lo que la persona diga, pienso que como cualquier ser humano, me puedo equivocar y le pido disculpas a la persona y le diré que la próxima vez trataré de hacerlo mejor y no le doy ninguna fuerza. Si no he cometido ningún error y la persona se siente mal, le diré lo mismo. No le demos fuerza destructiva a las opiniones de los demás. Ellos tienen derecho a opinar, pero la fuerza que puede causarnos daño se la doy yo, no a ellos. Nadie puede ofenderme a menos que yo lo decida. Simplemente comprendo que está dando una opinión. Si le llego a dar fuerza a eso, puedo deteriorar mi mente y causarme heridas tremendas. Pero soy yo el que hago eso, no el otro. Lo primero que debemos entender para solucionar un conflicto es que nadie me ha hecho nada. Yo creo que me han hecho daño. Para comprender esto, para solucionar este conflicto, debo irme más atrás y recordar el principio pedagógico del universo, de la necesidad de vivir experiencias para aprender. Recordar que toda experiencia es necesaria y valiosa para mi evolución, y en lugar de culpar a la otra persona, agradecerle la oportunidad que me está dando. Si comprendo esto, mi mente quedará totalmente sanada. Cuando perdonamos a otro, no le estamos haciendo ningún favor al otro, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Siempre el favor te lo estás haciendo a ti. Lo más profundo es comprender que no hay agresor y que por lo tanto no hay nada que perdonar.